Camino Esperanza. Soy Lina Pulido, periodista bogotana y nunca he vivido de cerca el conflicto de mi país. Este es el momento de reescribir la historia de Colombia. Por eso estoy aquí, para recorrer lugares que no pude haber visitado en el pasado a causa de la guerra y conocer las historias de las víctimas como nunca las hemos escuchado. Esto es Camino Esperanza, único formato televisivo que trae a colombianos que, como yo, no han sido impactados por la guerra para que hagan contacto con lugares y personas protagonistas del conflicto a lo largo y ancho del país. Trampa mortal de las FARC en Vistahermosa Meta. El olor a pólvora, las lágrimas y la sangre invadieron a la inspección de Palestina en Vistahermosa Meta, en la antigua zona de distensión, cuando 15 personas cayeron en un campo minado sembrado por las FARC en una cancha de fútbol. Hola, bienvenidos a Vistahermosa y esta vista hace honor a su nombre, municipio del departamento del Meta, fundado el 13 de abril de 1964. Pues hasta este hermoso lugar ubicado a 6 horas de Bogotá llegó Camilo, el invitado de Camino Esperanza que se le midió a esta aventura. Asegura que su motivación es conocer la historia del conflicto de boca de las víctimas para comprenderla mejor. Él considera que una sonrisa es la llave para ser feliz. Vamos a conocerlo. Camilo, hoy hay un ambiente de tranquilidad en este sector, pero en el pasado, exactamente en el año 2004, fue, digamos que la época más dura de sus pobladores, porque se presenta primero uno de los desplazamientos masivos más amplios del momento. Y lo más representativo de este lugar es que fue uno de los 5 lugares que se escogieron como la conocida zona de distensión en el gobierno de Pastrana para poder iniciar ese proceso de paz que se inició con las FARC en ese entonces. Esta historia es de las miles que hay en este país que no aguanta más ni un solo gramo de tristeza en el alma. Exactamente qué fue lo que pasó en este lugar, don Daniel. Como había un conflicto entre grupos al margen de la ley, entonces la guerrilla aprovechó porque aquí en el caserío había un grupo de paramilitares que estaba posicionado en el caserío. La guerrilla vino de noche, los hostigó, siempre donde atacaban dejaban las minas y de pronto no caímos en cuenta. Y al otro día en la mañana la gente entró muy confiada a seguir lo que los señores autodefensas estaban tratando de hacer el registro que ellos llaman. Y no se dieron cuenta que en uno de esos árboles había un artefacto controlado con un sistema de control remoto y explotó cuando toda la gente estaba en esa. ¿Cuántas personas estaban ahí? Creo que habían más de 50 personas ahí en la cancha, en la placa de microfútbol. Pero ¿y los niños dónde estaban? Niños no habían en el momento, porque estábamos en vacaciones de mitad de año y entonces eso ayudó a que la tragedia no fuera a mayores. Pero sí levantamos como 16 civiles heridos, 2 civiles muertos. Eso fue lo que causó el primer desplazamiento masivo de la vereda a la Palestina. Pues uno se da cuenta que esos pequeños impases que uno tiene en el día a día no tienen punto de comparación. Vinimos hasta aquí al lugar Alto Bonito, donde el 27 de diciembre del año 2005 ocurrió la masacre más mencionada en el departamento del Meta. Cayeron 29 militares muertos en este sitio por la toma guerrillera conocida por todos los medios de comunicación. El simbolismo que tiene esto en las personas, en la comunidad, cómo lo recuerdan y lo que ocurre en ellos al volver, muestra lo doloroso que fue el momento. Camilo, te presento a Ana. Ana se crió en esta casa. ¿Cómo estás? Yo nací aquí con mis hermanos y me crié acá, en este lugar. Doña Ana, digamos usted como víctima, ¿cree, digamos, en la paz que se piensa adelantar digamos, desde ese momento en adelante? Sí creo y quiero creer más que ojalá
de verdad se logre ese paso, porque la realidad es muy duro, todo esto, durísimo, no lo deseo a nadie. Entonces sí, que ninguna familia más viva esto. Gracias a Dios ya no tengo rencor. Digo que mi Dios sabe qué hacer con cada persona. Y Él ayudó a que yo sacara ese rencor que yo estaba sintiendo. En algún momento lo imaginé, nunca llegué a pensar que era tal el sentido de querer perdonar por parte de las víctimas. Yo era químico, fui químico más de 40 años. ¿Qué significa ser químico alrededor del negocio de la coca? Químico es la persona que procesa la hoja de coca y después le da otros tratamientos a la base de coca. Estar alrededor de ese negocio, ¿qué le acarreó a usted? Me separé de la esposa y prácticamente del hijo. O sea, yo me vine a declarar desplazado, pues ya a los años de haber sido desplazado, acá en Peñalito, ¿De dónde fue desplazado? de Tomachipán, Guaviare. En realidad yo perdí una finca de 350 hectáreas. Y sí, esos golpes de violencia, los ciclos de violencia que se vieron acá en el Meta toda la vida, obvio que lo debilitan a uno, pero hay algo que lo motiva a uno a seguir, y es el deseo de superación. Es darse cuenta de lo que es la voluntad de roble de un campesino, una persona formada en el campo. Daniel, ¿cómo se siente al verse usted solo viendo sacado adelante a sus hijos? A ver, es un orgullo. Duro, pero un orgullo. Vida y una sola para continuar pintando en una cueva. Vida y una sola para no saberla disfrutar y encerrarte en tu propia jaula mental. Mi experiencia en Camino Esperanza con las víctimas y desplazados que ha dejado el conflicto, me di cuenta que la familia es lo más importante para nosotros. Nos hemos propuesto una meta, yo y mi familia, que se vengan a pasar con nosotros acá, a volver a formar esa célula madre que se perdió. El núcleo familiar es el que nos hace y esta guerra sin sentido solo ha dejado marcas difíciles de borrar. Habemos muchas víctimas que nos ha tocado vivir en carne propia, ¿verdad?, el conflicto armado. Estos 3 días han sido la experiencia más grande que he tenido. Aprendí que la superación es lo más importante para salir adelante. Sí, vamos a que nos reunamos con los que hicieron la masacre y perdonar, porque nosotros del rencor no vamos a poder vivir y siempre si tenemos ese perdón vamos a sentir esa paz. Que después de tener inconvenientes se deben plantear metas a futuro para poder seguir. Camino esperanza, esperanza al camino. Camino esperanza es el amor a nuestra patria, es trabajar todos unidos por el bien de nuestra casa. Camino esperanza es el perdón y no venganza, reconocer nuestro valor en el sudor de nuestra raza. Camino esperanza, esperanza al camino. Camino esperanza, esperanza.